Yo voy a hablar de otro aspecto de este genio creativo. Quiero primero agradecer profundamente, realmente, muy profundamente, la generosidad del Ayuntamiento de Hermosillo, la apertura que tuvieron. Cuando nosotros hace un poco más de un año presentamos esta exposición en el Senado mexicano, en las dos sedes del Senado mexicano, la sede nueva y la sede antigua, que es una belleza. Fue muy emocionante porque sentíamos que estábamos cumpliéndole a Sergio un sueño, pero a la vez estábamos cumpliendo una promesa que había quedado pendiente. En el 2012, en el Musas, que en ese momento yo tenía a cargo, le hicimos una gran exposición a Sergio, que es histórica. Histórica, fue una cosa preciosa, y malamente, y debo reconocerlo, malamente no le sacamos un impreso, un catálogo, por algunas circunstancias, y a lo mejor, y por qué no decirlo, por falta de experiencia o por tontos. Pero siempre hay un momento para rectificar y para pagar las deudas. Esa gran, enorme, magnífica exposición que a Sergio lo hizo muy feliz. Su hermana está aquí presente y lo sabe, donde él se lució, hizo su performance de malcriado, bueno, hizo todo lo que a él le gustaba hacer. Hoy día, y gracias a esta generosidad del Ayuntamiento de Hermosillo, pudimos tener la posibilidad de volverlo a presentar en su tierra. Cuando hablamos con el alcalde, con Toño Esquiazaral, nos dio todas las facilidades, Mariana González nos dio todas las facilidades, y lo pensamos en el marco de las fiestas del PITIC. Este es un espacio que lo personal a mí me gusta mucho. Mis abuelos vivían aquí a 3 casas, es un lugar donde yo viví mucho de niño. Es una parte de la historia importante, pero hay un arraigo que Sergio creó, no solo en Caborca, sino en Hermosillo. Porque Sergio, como dice Edgardo, era un hombre que vivía en los límites, pero vivía en la calle. Yo lo conocí hace casi 40 años en casa de Marcela de Gándara, en casa de la Mayra Mendívil de Fernández, con quienes él llevaba una relación sumamente cercana y le compraban obra y le aguantaban sus malos genios y lo ayudaban y lo protegían. Y comencé yo a observar a ese personaje que rayaba en lo poético, a veces en lo violento, a veces en lo sublime. Y aprendí mucho de él en todos los años que tuve la fortuna de conocerlo. Y yo me propuse que iba a hacer lo posible por cumplirle su promesa, porque él nunca tuvo en vida un catálogo impreso y era su sueño. Afortunadamente, y gracias a Silvana Beltrones, a quien le platiqué, me dijo: yo te voy a ayudar a hacerlo. El año pasado, después de la exposición en el Senado, se creó este catálogo y me da mucho gusto presentarlo. Más gusto me da ver cómo está desbordado el lugar. No es que es un lugar muy grande, hay que decirlo, pero está lleno de muchas caras que yo sé que Sergio quería mucho, sus amigos, muchos amigos de él, y otros que ya no están y otros que no pudieron ver. Hay una parte de esta historia que tiene también mucho que ver. Creo que Sergio se tiene que revalorar, tenemos que enseñarle a las generaciones actuales, a la generación actual, quién fue Sergio Rascón y por qué es tan importante ese raigambre que Sergio creó, no solo en Hermosillo, sino en Caborca, y esa deliberadísima invisibilización del que Sergio es objeto por parte de la autoridad cultural del Estado. Porque desafortunadamente en este país vivimos a base de caprichos o de deseos sexenales, o de fobias, o de amores. En este caso, Sergio tiene ya un buen rato invisibilizado, y gracias al Ayuntamiento de Hermosillo, a Alma Sofía, que prestó este espacio,
podemos recrear esta exposición dignificando, recordando y sobre todo apapachando a Sergio. A su hermana le digo, yo le dije a usted que le iba a cumplir, ¿recuerda? Y aquí está. Entonces, es el mejor tributo que a Sergio se le puede dar. Y el exigir que se abran los espacios para poder llevar a cabo este tipo de homenajes en circunstancias más favorables. Creo que a todos nos toca exigir, clamar, porque las ideologías no deben dejar mezclarse con la cultura. Sobre todo, no es posible que cada trienio o sexenio se esté borrando y volviendo a aparecer personajes que tienen que ver más con la raigambre y con las raíces de lo que todos los que vivimos en esta tierra queremos conservar en el recuerdo. No hay mucho más que decir excepto agradecer a los que hicieron posible esto. De nuevo menciono a Silvana, que fue muy generosa y que no nos puede acompañar. Las gracias a Mariana, que nos facilitó tanto esto, al curador emergente, Edgardo, debo decirlo, durante los 10, 11 años que estuve al frente del Musas, fue mi acompañante constante, cómplice. Creamos una colección increíble que muy pocas hay en el país, pero que hoy día está clavada en un sótano, guardada, invisibilizada también, tratando de borrar los esfuerzos que se hicieron en el pasado. No hay mucho más que decir, que no haya ya soltado la lengua, y quiero agradecerles a todos. Y quiero que disfruten la obra de Rascón y que sean ustedes portavoces del artista. No hay que olvidarlo. Agradezco a mi familia que aquí está, que me ha apoyado tanto en estas locuras también. Muchísimas gracias.